rigidez del motor. Y beta se define como C cuadrado entre RA sigma M. Es decir que mediante estas ecuaciones que demostramos en clase, se obtuvo este diagrama de bloque. Por lo tanto, este diagrama de bloque representa el diagrama de bloque del motor de corriente directa. Aquí es importante que a la entrada tenemos la diferencia de FEN, de voltajes, y acá tenemos la diferencia de corriente. Recuerden que hay 4 diagramas de bloque. Cualquiera de ellos se puede utilizar. Antes de continuar con estos bloques, ¿queda alguna duda, alguna dificultad? ¿Alguna? Sí. A ver, no te escuché muy bien. ¿Me pudieras repetir, por favor? Ah, ok. Sí. ¿Qué pasa? Este diagrama de bloque representa un diagrama de bloque del motor de corriente directa. Nosotros vimos en clase, demostramos en clase las ecuaciones que describen ese diagrama de bloque. ¿Qué pasa? Este diagrama de bloque es diferente al que habíamos visto en control 1. En control 1, el diagrama de bloque que habíamos obtenido era D entre S más B, es decir, una constante entre S más otra constante, que era un sistema de primer orden. En este diagrama de bloque, el sistema es de segundo orden. ¿Por qué la diferencia de un diagrama de una asignatura con respecto a la otra? Sencillamente son consideraciones distintas. Acá estamos considerando el comportamiento dinámico del motor, es decir, los procesos transitorios que ocurren en la máquina. Es por eso que se obtiene una ecuación diferente. Bueno, aquí hay algunas ecuaciones importantes que debemos precisar. Aquí observamos que la corriente IA, es la corriente de armadura, es la diferencia de voltajes dividido RA sigma, es la resistencia total del sistema, que multiplica RA sigma M, ¿no? Que multiplica 1 más tau S, multiplicado, bueno, S significa la variable de Laplace. En todos los casos, S es la variable de Laplace. Y observen acá que ED es el voltaje de entrada, de referencia. Ese voltaje significa el voltaje de salida del convertidor de tristor. Ese sería U de 0 coseno de alfa. Es el voltaje de salida del convertidor a tristor. Acá lo que tengo es la velocidad en el eje. Pero si yo tengo la velocidad en el eje y la multiplico por C, obtengo la FEN. Y por eso es que puedo comparar voltajes de salida del rectificador, la fuerza contraelectromotriz inducida en la armadura del motor. La diferencia de esos voltajes multiplicado por esta función de transferencia, que esta función es la misma que se obtiene de esta ecuación, en definitiva es 1 entre RA sigma, 1 más tau S, es la misma que se obtiene acá. Y acá tenemos la diferencia en corriente, es decir, tengo como salida la corriente A, como perturbación la corriente de carga, y la diferencia en corrientes multiplicado por RA sigma M, tau MSC, representa la velocidad. Aquí aparece en la parte inferior la definición de la constante de tiempo eléctrica, que es la inductancia total de armadura del motor entre la resistencia total de armadura del motor. La constante mecánica, que es el par de inercia total en el eje del motor dividido la rigidez, que la rigidez no es más que la pendiente, la característica de la máquina, y se define como C cuadrado RA sigma M, es decir que a partir del cálculo de los parámetros de ese diagrama podemos obtener finalmente la función de transferencia del motor. Ese sería un modelo que permita obtener la función de transferencia del motor. Antes de continuar, ¿alguna duda, alguna pregunta? Omar fue el que preguntó, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Queda alguna duda?
Sí, gracias. Entonces, ese es un modelo. Hay 4 modelos. Otro modelo es este que tenemos acá. Este que tenemos acá. Observen que aquí, a diferencia del anterior, que tengo diferencia de velocidades, donde omega 0 es la velocidad de vacío, omega en S es la velocidad en el eje, multiplicado por esta función transferencia me permite obtener la corriente A. A diferencia del anterior, yo retroalimento velocidad y comparo con la velocidad de vacío. Comparo con la velocidad de vacío que se obtiene como salida del convertidor a tiristor. Esa diferencia en velocidades multiplicado por esta función transferencia me permite obtener la corriente A, la corriente de armadura del motor. Y a partir de la diferencia de corrientes multiplicado por esta función transferencia se obtiene la velocidad. Esta función es la misma que tengo acá arriba. R a sigma M tau M S por C es exactamente igual. Acá igual la constante de tiempo eléctrica, la constante de tiempo mecánica y la rigidez de la característica de la máquina, pues bueno, son las mismas ecuaciones. Sencillamente estas 3 ecuaciones son las mismas que tenemos acá. Y ese sería otro modelo matemático del motor, donde se modifican algunos de los bloques que representan esta función de transferencia y la retroalimentación no se multiplica por C, es decir, se comparan velocidades. Y ahí tengo 2 modelos matemáticos del motor. Con este segundo diagrama en bloque, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a obtener 2 modelos más, pero lo voy a comparar en par. En vez de comparar aquí en corriente, lo voy a comparar en par, en torque. Es muy fácil, porque al final el par es K o C por IA por IA. Entonces, al comparar el torque se va a modificar la ecuación. La función de transferencia se van a modificar. Estos dos diagramas los vamos a obtener, pero comparando acá en par, en torque. Par en el eje del motor, par de armadura y par de carga. Bueno, este primer bloque lo vamos a obtener de acá cuando comparamos fuerzas contra electromotrices. Estas ecuaciones son las mismas, la constante de tiempo eléctrica, constante de tiempo mecánica, rigidez de la característica, pero aquí hay algo importante, es que la diferencia de Fenn aparece multiplicado por este diagrama de bloque, me permite obtener el par, eso se demostró en clase. Ahora, en el anterior era 1 entre RA sigma, ahora aquí es C entre RA sigma. 1 más tau E por S, 1 más tau E por S. Este bloque se modifica con respecto al primer bloque que habíamos visto. Ahí aparece C entre RA sigma. Bueno, esto sería la modificación. El segundo bloque, aquí tengo diferencia de pares. Par de armadura, par de carga. Para obtener la velocidad, a partir de la diferencia de bloque, se modifica este bloque. Y es 1 tau ms por B. Acá era RA sigma tau ms por C. Ahora es 1 tau ms por B. Es decir, que este sería un tercer diagrama de bloque que representa el motor, comparación en voltaje y acá comparación de par. Se modifican estos bloques que representan, pues bueno, las funciones transferencias del motor. Con este tercer bloque, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta con este bloque? No. Ok, muchas gracias. El cuarto bloque, voy a comparar par y acá voy a comparar velocidades. Bueno, voy a comparar velocidades
velocidades y voy a comparar par. Este bloque es el mismo que teníamos acá arriba, 1 tau MSB, 1 tau MSB, que es la diferencia de pares multiplicado por esta función transferencia, me permite obtener la velocidad en el eje del motor. Aquí sí se va a modificar, porque observen que estoy comparando velocidades, y entonces, ¿qué me queda en este bloque? Pues bueno, estas constantes son iguales, tau M, tau E, beta, igual que el anterior. Ahora el par. ¿Cómo obtenemos el par motriz? La diferencia de velocidades, omega 0 en S menos omega en S, pero el bloque que aparece es beta dividido 1 más tau E por S. Es decir, que en cada bloque tenemos que analizar cuál es la función de transferencia que caracteriza o representa el motor. Y entonces tendríamos dos diagramas de bloque comparando velocidades, uno comparando corriente y otro comparando par. Tendríamos dos diagramas de bloque comparando voltajes, fuerzas contra electromotrices y retroalimentando velocidad por el multiplicado por C que permite obtener EA. Y aquí comparando corriente o comparando pares. Es decir, que de esa forma se obtienen los 4 diagramas de bloque que representan el motor. ¿Cuál utilizamos? Cualquiera, en dependencia de los datos que se tienen, en dependencia del análisis que se quiera hacer. Es decir, que los 4 representan el motor, el modelo matemático del motor de corriente directa. Y bueno, si lo comparamos con el modelo que obtuvimos en control 1, pues pudiéramos decir que sí es un poquito más complejo, tanto obtenerlo como calcularlo, como demostrarlo, que representa el modelo del motor. Pero si se quiere realizar un proceso de control automático, una automatización de un proceso industrial, donde está presente el motor, hay que considerar todas las variables, todos los parámetros que influyen en el comportamiento de la máquina para lograr un buen proceso de automatización. No quiere esto decir que lo que se obtuvo en control 1 esté mal, ¿no? Es otra consideración. De hecho, creo que fue conveniente cómo se obtuvo en control 1 porque era más fácil, es una asignatura básica donde se buscaban el diseño o establecer los conceptos básicos de los sistemas de control. Acá, pues sí tenemos que ser un poco más precisos a la hora de evaluar, de conocer el comportamiento dinámico de la máquina que nos permita desarrollar o diseñar un sistema de control, un sistema de automatización donde esté involucrado una máquina de corriente directa. Esa sería la diferencia entre uno y otro, o de una diagrama que obtuvimos en una asignatura y que obtuvimos acá. Ambos son válidos y no hay ninguna contradicción entre ellos, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hasta aquí. Es decir que todos estos diagramas de bloque son importantes, puesto que son los que nos permiten representar la máquina de corriente directa. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pues bueno, si buscamos las relaciones entre constantes de tiempo, mecánica y eléctrica de la máquina, pues bueno, va a determinar las propiedades dinámicas del motor. Realmente, pues bueno, quizás no sea conveniente decir que esto es M, sino decir que esto es lambda, por ejemplo, tau M entre tau E, puesto que para que no se confundan, porque esto no tiene nada que ver, esto no es par, esto es una relación entre constantes de tiempo, pudiéramos decir tau, sencillamente, ¿no? Tau, una relación que es la constante de tiempo mecánica y eléctrica. Creo que sería pues más fácil definirlo para evitar confusiones, porque esto es par en la armadura de la máquina y esto sería relaciones de constante de tiempo.
¿Queda claro? ¿Alguna duda? De hecho, lo voy a modificar en la clase, pero bueno, sería más adelante. Le voy a poner aquí Tao. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí, ¿qué hemos analizado? Cómo obtener el modelo matemático de un motor de corriente directa. Es decir, que hay 4 variantes y cualquiera de ellas se puede utilizar. Continuamos. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, aquí, si queremos un control electrónico del motor, pues el motor, yo voy a controlar la velocidad variando voltaje terminal. ¿Cómo voy a variar el voltaje terminal? Hay varios métodos. Introduciendo resistencia, pues bueno, en la línea, introduciendo un transformador con variaciones de TAC que nos permita variar ese voltaje terminal. Sí, varios métodos. Pero electrónicamente, lo conveniente es utilizar un convertidor electrónico, es un rectificador controlado. Que vimos que hay varios tipos, monofásicos, trifásicos, media onda, onda completa, tomando en cuenta lo que sería la distorsión armónica y pues bueno, las características de operación. Lo más conveniente en un proceso industrial es usar un rectificador trifásico puente controlado, y lo voy a hacer con tiristores. También está la variante semicontrolada. Creo que la mejor variante sería el rectificador trifásico puente onda completa, que es controlado con tiristores. Entonces, recordando de control 1, los diagramas de bloque de un sistema en lazo cerrado, después del convertidor electrónico, que podía ser proporcional, integral, PI, PD o PID, aparecía una etapa de potencia, cuya función era acondicionar el voltaje de salida del regulador o controlador con el voltaje de entrada a la planta. Bueno, y en control 1 lo definimos como una ganancia, sencillamente una ganancia, un amplificador. Acá, si tengo un convertidor electrónico, un rectificador controlado, ese rectificador hace la función de la etapa de potencia. Y pudiéramos decir, ¿tiene una ganancia? Pues efectivamente sí la tiene. Porque ¿qué es lo que estoy obteniendo a la salida del controlador? Un voltaje de baja potencia, bajo nivel de voltaje, bajo nivel de corriente. Pero ese voltaje de salida de ese controlador lo voy a utilizar para variar el ángulo de disparo del convertidor. Ese sería el voltaje UG, el voltaje de control de un convertidor a tiristor. Entonces, de ese punto de vista, ahí tenemos una ganancia, y esto es escasez, la ganancia del convertidor. Sí, hace la función de un amplificador. Hasta ahí todo es igual a lo que habíamos visto en control 1. Sin embargo, en el convertidor hay retardos de tiempo. ¿A qué se deben esos retardos de tiempo? Bueno, a elementos pasivos, resistencias, capacitores, inductores y el propio proceso de conmutación. Es decir, que aunque nosotros en la electrónica de potencia consideramos que la conducción es instantánea, desde que llega el pulso al electrodo de mando del tiristor, realmente hay ciertos retardos de conducción. Todos esos retardos de tiempo los vamos a considerar dentro de Tau C, que es la constante de tiempo del convertidor. La diferencia con respecto a lo que hemos visto en control es incluir esos retardos de tiempo, que sería 1 más Tau C por S. La constante de tiempo, pues bueno, pudiéramos hacer un análisis matemático, cómo obtenerla, pero bueno, realmente hay varios criterios de mando, de control del convertidor. Hay un control por fase, control sinusoidal, control cosinusoidal, y en el caso del control cosinusoidal, un mando cosinusoidal implica que hay un comportamiento lineal. Por lo tanto, casi lo puedo definir como el voltaje ED máximo entre el UY máximo. ¿Quién sería el voltaje UD máximo? ¿Quién sería para ustedes? ¿Qué cosa es ED máximo? ED máximo. Y recuerden los diagramas de bloque. Estamos comparando, cuando comparamos voltaje, comparábamos ED con EA.
Comparábamos ED con EA. Aquí podemos verlo en cualquiera de estos diagramas de bloque. Aquí comparamos ED con EA. Por lo tanto, el ED, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es ED? Para ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Qué cosa sería ese voltaje ED? Pregunto. ¿Opiniones? ¿Cualquiera? El voltaje terminal, sí, pero de salida del convertidor, del rectificador trinstor. Ese es ED. El voltaje de salida del rectificador a trinstor. Ese es ED. Recordemos que ED es ED0 coseno. ¿De quién? De alfa. ¿Qué cosa es alfa? El ángulo de retardo de conducción. ¿Cuándo se obtendría el valor máximo? Bueno, depende del coseno del ángulo. El coseno de 0, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1. Por lo tanto, el valor máximo se obtiene cuando el coseno vale 1. El coseno del ángulo alfa vale 1. Es decir, que sería alfa igual 0. ¿Qué significa alfa igual 0? Pues el comportamiento como un rectificador de diodo. Por lo tanto, ED máximo se obtiene para alfa 0. Para alfa 0 sería ED 0 coseno de alfa. A coseno de alfa vale 1. Por lo tanto, ED máximo sería igual a ED 0. ED 0 depende del convertidor. Suponiendo que es un rectificador trifásico puente controlado, ED 0 sería igual a 2.34 voltaje de fase. Y en el caso del puente es el único caso, recuerden esa electrónica de potencia, que podemos expresarlo en función de parámetros de línea. Pues sería 1.35 del voltaje de línea. Es el único caso de convertidores que se puede expresar en función de línea. Siempre lo expresamos en función de fase. 0.45 de U2 de fase, 0.9 de U2 de fase, 1.17 de U2 de fase y el puente trifásico 2.34 voltaje de fase, que es igual a 1.35 de voltaje de línea. Por lo tanto, aquí siempre es conveniente trabajar por fase para evitar posibles confusiones. Bueno, de ahí tengo el voltaje ED máximo. ¿Para qué cosa es UY máximo? ¿Qué cosa es UY máximo? El voltaje de control. UY máximo es la salida del regulador. Es el voltaje que está entrando a la entrada del rectificador. El voltaje que permite variar el ángulo alfa. Pues bueno, depende de qué es lo que estoy usando. Si es un sistema analógico, un sistema digital. Normalmente, en los sistemas analógicos, como vimos en la electrónica, electrónica de potencia, los sistemas analógicos, y lo vimos en control, nosotros podemos usar amplificadores operacionales. Los operacionales se alimentan con voltajes más o menos, pues un rango variable, pudiera ser 12, 18 volts. En el caso de la LM324 emite hasta 18 volts, generalmente la trabajamos con 12, sobre todo cuando hacíamos una práctica real donde usamos pues, fuentes recuperadas de computadoras que son más o menos 12 volts. Por lo tanto, el voltaje de entrada máximo a un regulador, un convertidor, en ese caso con operacionales, que es el que regula o se implementa un proporcional, un PI, un PID, en ese regulador con operacionales, el voltaje de entrada máximo no debe ser igual o mayor al VCC, debe ser menor. Se recomienda 2 volts por debajo. Si usamos 12, pues bueno, pudiera ser 10 volts. Por lo tanto, el voltaje UY máximo de salida va a variar entre 0 y 10 volts. Y por eso aquí planteamos cómo obtener esa constante del convertidor KC. Sería ED máximo, pues en este caso, si es puente, sería 234 voltajes de fase. Entre UY máximo vamos a suponer que es 10. De ahí obtenemos el valor de KC. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No sé.
No entendí, se sentó distorsionado. Ok, todo bien. Ok, gracias. Gracias. ¿Qué falta definir en el convertidor? La constante de tiempo del convertidor. Recuerden que nosotros, pues en la clase anterior o en las clases anteriores realmente hablamos de tau mu, la constante de tiempo no compensada. Y decimos tau mu pudiera ser igual a tau c. Y tau c está en un rango hasta 10 milisegundos, es decir, de 1 a 10 milisegundos, una constante pequeña, es un retardo de tiempo. Sin embargo, aquí tenemos la forma de calcularla. Por lo tanto, tau c es un medio que multiplica al periodo entre el índice de pulsación. Por ejemplo, en un convertidor trifásico puente, onda completa, ¿cuánto vale el índice de pulsaciones? 6. Vale 6. ¿Qué cosa es el periodo? El tiempo, ¿no? Por el inverso de la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia de la CFE? 60 Hz. 1 entre 60 da 16,6 milisegundos. 1 entre 60, que es el periodo, es el inverso de la frecuencia, me daría 16,6 milisegundos. Por lo tanto, 16,6 milisegundos o multiplicado por un medio sería 8,3 milisegundos. 8,3 milisegundos dividido m, que bueno, en ese caso m sería, pues bueno, suponiendo que sea 6, me daría la constante de tiempo tau c. Así que yo la puedo calcular. Y como la puedo calcular, pues no es conveniente asumirla, buscando una mayor precisión en el diseño del sistema de control. Aquí un resumen de las ecuaciones que vimos anteriormente, que pues solamente recordarlas. A sigma mt, la diferencia, tau e, aquí está la expresión de tau e, constante a sigma entre R a sigma. Como es el motor, pues R a sigma m, quizás que se entienda mejor. R a sigma total, la resistencia total del circuito de armadura, hay que considerar varios elementos. 1.1, pues bueno, considerando la resistencia de los conductores, M es el índice de pulsaciones, en un trifásico nulo vale 3, trifásico puente vale 6. XT es la reactancia del transformador referido al devanado secundario, 2pi, una constante. N es el número de fases por las cuales circula corriente por el transformador. Y RT es la resistencia del transformador referida al devanado secundario. RA sigma M es la resistencia total del circuito de armadura del motor. Puede haber resistencia interpolo, devanado compresor, hay que sumarlas todas. RR es la resistencia del filtro. El filtro utilizado en estos casos es un filtro inductivo, por lo tanto, reactor, resistencia del reactor. Es un filtro inductivo. Delta VA es la caída de voltaje en un tiristor. K, el número de tiristores por los cuales circula corriente simultáneamente. En el caso de un puente K vale 2. Trifásico. Y nominal es la corriente nominal del circuito de armadura. Aquí están las magnitudes, como lo que representa cada una de ellas. Pues bueno, cualquier duda lo podemos analizar. Aquí solamente se plantea que la caída de voltaje en los semiconductores pues está entre 1.5 volts, pues depende de la potencia. Realmente cuando no se tiene ese dato por el fabricante, que es la caída de voltaje en un tiristor, se asume como 1. Cuando no se tiene el dato. Cuando se tiene el dato por el fabricante, usamos el valor que nos está ofreciendo el fabricante de la caída de voltaje en un tiristor. Esta ecuación también la habíamos visto, pero cualquier duda, cualquier dificultad, por favor, sí me dicen. O con cualquier duda con cualquiera de estos elementos, me dicen también, ¿no? ¿Alguna pregunta?
Aquí falta pues definir bueno, otros elementos que ya lo habíamos comentado, ¿no? Solo aquí considerar que la resistencia RA sigma T es la del motor, la del reactor y la del transformador. Generalmente no se tiene datos para LT, se tiene XT, pero XT es un elemento inductivo, esos dos pi FL, y de ahí despejo L, despejo L. Esta es la inductancia de armadura del motor total, la del reactor y la de fase del transformador. Esta es la que no siempre se tiene ese dato. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Acá, pues bueno, este es el mismo diagrama en bloque que habíamos analizado. ¿Qué lo estamos incluyendo o estamos incorporando? El diagrama de bloque del convertidor. Es la única diferencia. Acá igual, solo que aparece un Kc'. Porque fíjense que con esta ecuación yo obtengo ED en S. Y con esta ecuación obtengo omega 0 en S. La diferencia es usar Kc', donde Kc' es Kc sobre C. Es la única diferencia. Y estos son los mismos diagramas, serían los 4 diagramas que se pueden obtener, incluyendo la función transferencia del convertidor. Cuando comparo FEN, esta es la función transferencia del convertidor. Cuando comparo velocidades, esta es la función transferencia del convertidor. La diferencia es Kc o Kc'. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Y bueno, son los 4 diagramas, igual, ¿no? Cuando comparo FEN, aquí tenemos Kc. Cuando comparo velocidades, tengo Kc'. Esas serían todas las ecuaciones. Estas ecuaciones también las habíamos visto, solamente es un resumen de lo que es la rigidez y lo que es la constante de tiempo eléctrica, la constante de tiempo mecánica y cómo calcular la constante de tiempo del convertidor. Hasta ahí, pues cualquier duda, cualquier pregunta. Vamos a ver un ejemplo. ¿Hay alguna pregunta antes de ver el ejemplo? ¿Hay alguna duda, compañeros? Ok. Este ejemplo me dice, determine los parámetros de diseño del esquema de regulación automática de un sistema automático de un SAC, de un sistema convertidor motor, CT, convertidor motor de corriente directa, alimentado con un rectificador trifásico puente totalmente controlado, teniendo los siguientes datos. Hasta aquí leyendo este enunciado, ¿hay alguna duda? Si voy a usar un rectificador trifásico puente para alimentar un motor de corriente directa para diseñar un sistema automático de dirección, ¿hasta ahí hay alguna duda? ¿Se entiende? ¿Qué es SAD? SAD, Sistema Automático de Dirección. Sistema Automático de Dirección. CTMC es un convertidor a tristores alimentando un motor de corriente directa, que en este caso es un rectificador trifásico puente totalmente controlado. Y hay una serie de datos que vamos a analizar. ¿Queda alguna pregunta? Bueno, en el caso del motor, pues bueno, me dice que el voltaje es de 440 volts. Realmente los motores son de 230 volts, pero bueno, ahí pusimos 440, pudiéramos cambiar. La potencia es 22 kilowatts. Siempre que usted tiene datos de una máquina cualquiera, lo que tiene siempre es salida en el eje. Por lo tanto, 22 kilowatts es la potencia de salida. 56 amperes significa la corriente de armadura. 620 RPM, pues indudablemente es la velocidad en el eje del motor. 0.8 RA, esta es la resistencia de armadura, tiene 0.8 ohm. Resistencia de interpol de varios compensadores 0.02, es decir,
que la resistencia total del circuito de armadura sería la suma de 0.8 más 0.2, porque ambas están conectadas en serie en la armadura. La inductancia de armadura es un dato 0,05 henrios y C es la constante Caffi. Está en volt-segundos radianes. Está en volt-segundos radianes, es decir que estoy considerando la velocidad en radianes. Si yo tengo una velocidad en RPM y la multiplicamos 2.360, pues la obtendría en radianes por segundo para buscar la conversión. En el caso del transformador, tenemos la relación de voltaje. Este es voltaje primario, este es voltaje secundario. Tanto el voltaje que usted está aplicando al convertidor es 220 volts. El voltaje del transformador, hay que ver la conexión, 25 kVA, esto es potencia aparente, kilovolt-ampere, eso es ese. Impedancia referida secundario, 0.13 más 0.2, es decir que 0.13 es la resistencia R2' del transformador referida secundario y 0.2 es la reactancia del transformador referido secundario, X2'. Me dice que el transformador está conectado a una estrella por secundario. Quiere decir que si está en estrella, el voltaje de fase es 220 entre raíz de 3. Hay una conexión en estrella por el devanado secundario. Y el voltaje secundario es 220, sería 220 entre raíz de 3. Bobina de alisamiento, esto es el filtro, 10 milihenrios. Es la inductancia del filtro. Y la resistencia es 0.1. Es un devanado, pues bueno, generalmente, ¿no? La inercia del motor JM es 1.2 kilogramos metro cuadrado. La inercia de la carga es 0.8 kilogramos metro cuadrado. Por lo tanto, la inercia total es la inercia del motor más la inercia de la carga. Aquí estamos suponiendo que no hay engranes. Si hay un sistema de engranes, hay que referir la inercia de la carga al eje del motor. Como sensor de corriente se utilizan los interpolos y devanados compensadores. Ese sería el sensor de corriente. Voy a alimentar un voltaje, voy a retroalimentar un voltaje. Voy a retroalimentar un voltaje que representa la corriente del motor. Cuando cierre el lazo, en este caso, en este ejemplo, pues no lo vamos a necesitar si no cerramos el lazo. Como sensor de velocidad se utiliza un taco generador de 0.5 volts radian segundo. Es decir que estamos considerando como sensor de velocidad un taco generador. El taco generador es tradicionalmente utilizado y pudiéramos decir, ¿hay sensores magnéticos? Sí. ¿Son precisos? Sí. Pero, ¿por qué usar un taco generador? Pues sencillamente el costo, ¿no? El taco generador es una pequeña máquina de muy baja potencia conectado al eje del motor. Por lo tanto, está girando la velocidad del motor de corriente directa. Se va a inducir una FEN que es proporcional a esa velocidad. Y es muy preciso, es muy bueno. Los sensores magnéticos electrónicos actualmente son muy buenos, pero para tener una idea, cualquier sensor magnético está por encima de los 50,000 pesos y un taco generador pues está por debajo de los 500 pesos, ¿no? Hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, pues ¿cuál usar? Pues depende de los recursos que se cuenten, que se tengan en ese momento. Creo que el taco da muy buenos resultados. Además, aquí me dice que la tensión de saturación de los amplificadores operacionales es 10 volts, por lo tanto, el UY máximo debe ser 10 volts. La corriente máxima permitida en el arranque es 2 y nominal. Sabemos que el rango de corriente en el arranque está entre 2 y 2.5. Vamos a considerar que solamente es 2 y nominal la corriente permitida en el arranque. Aquí, antes de comenzar, nosotros necesitamos leer esto, interpretar todos los datos que aparecen en ese enunciado, puesto que de lo contrario va a ser un poco complicado realizar el diseño de obtener los parámetros, porque realmente en esta clase solamente vamos a obtener parámetros y vamos a dejar para la próxima clase lo que es el diseño del lazo de regulación de corriente. Con este planteamiento del problema, ¿no? Con estos datos, algo que no se entienda, no esté claro y quieran analizar, por favor me dicen, ¿no? Antes de seguir,
leer estos datos e interpretarlos. Lo más importante es interpretar lo que significa cada uno de esos datos. Yo tengo una duda. Sí. Bueno, no sé si estoy confundiendo algún concepto que dijo arriba, pero Sí. aquí dice que la tensión de saturación de los amplificadores es 10 volts. Sí. Entonces, a lo que entendí, UY máxima se toma 2 volts menos que eso. Bueno, quizás no esté bien redactado, pero aquí lo que quiere decir que el valor máximo es 10 volts porque 10 volts se satura. Yo no puedo incrementar el voltaje por encima de 10 volts porque ya está saturado. Entonces, lo que dije anteriormente era con respecto al BCC. Aquí no me está diciendo cuál es el voltaje de alimentación de los operacionales. Y lo que dije anteriormente, que el voltaje máximo siempre se tomaba alrededor de 2 volts menor al BCC, al voltaje de alimentación. Aquí no me dice nada cuál es el voltaje de alimentación, pero si se satura en 10 volts, yo estoy suponiendo que el voltaje de alimentación está por encima de 10 volts. Pudiera ser 12 o pudiera ser 18. No se especifica. Que sería el BCC, el voltaje de alimentación de la pastilla. El LM324 tiene realmente 14 patas, ¿no? Donde la pata 4 y 11 es más o menos BCC, la 4 va a BCC y la 11 menos BCC, ¿no? Entonces, quizás eso no lo expliqué bien, pero son dos cosas diferentes, ¿no? Uno es el voltaje de saturación, a partir del cual yo no puedo incrementar el voltaje porque me va a dar siempre 10 volts. Ese es el valor máximo, UY máximo, que es lo mismo que tenga un voltaje menor a BCC. Son dos cosas diferentes, pero tienen el mismo objetivo, ¿no? No sé si se entiende ahorita, ¿no? ¿Fue Omar el que preguntó, no? ¿O fue José Manuel, no? Fue José Jesús. ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? Sí. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver el diagrama de bloque. Vamos a ver el diagrama de bloque. El problema yo lo traigo resuelto porque, bueno, no tenemos tiempo para resolverlo aquí en este momento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo vamos resolviendo, cuáles son los datos y cualquier duda me dice, ¿no? Porque para presentárselo es mejor traerlo resuelto que no que ustedes lo hagan, ¿no? Bueno, estamos usando este diagrama de bloque. Recuerden que son 4 diagramas de bloque. Cualquiera de ellos representa el motor. Por tanto, esto que está acá es el motor de corriente directa. Esto que está acá es el convertidor a tiristores, donde aquí tengo el voltaje UY máximo, sería 10 volts, ED, bueno, ED máximo sería U de 0 coseno de alfa, EA es la FEN inducida en la armadura que se obtiene a partir de la velocidad multiplicada por C. Y estas son las funciones de transferencia del motor. Primero, yo tengo como dato un transformador con 440 a 220. Por lo tanto, el voltaje de secundario es 220, que estoy alimentando la carga. Recordemos el transformador es que siempre secundario es lo que está la carga. No importa que sea mayor o menor, en este caso es el menor voltaje. Por lo tanto, aquí me dicen que la conexión está en estrella por secundario. Por lo tanto, el voltaje de fase U2F sería el voltaje de línea entre raíz de 3. Si conozco el voltaje de línea 220 entre raíz de 3, eso da 127.2 volts. Eso sería un primer cálculo. ¿Hay alguna duda? Ahí, con ese voltaje. Aquí, ¿alguna duda? Raíz de 3 porque está en estrella. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Bueno. No, Okay. ninguna. Ok, gracias, sí. ED máximo, el voltaje de salida máximo del rectificador a tristores, pues bueno, estamos trabajando por fase. 2.34 U2F multiplicado por el coseno de alfa. Pero si alfa es 0, que es el valor máximo, coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, el ED máximo es 2.34 U2F. 2.34 por el voltaje que calculé me da la FEN máxima de salida del rectificador a tritorio. ¿Dudas ahí con algún concepto? ¿El 2.34 es de fórmula? Sí, recuerda. Recuerda que depende del convertidor. Depende del convertidor. Si es trifásico de media onda, perdón, si es monofásico de media onda, 0,45 U2F. Si
Si es monofásico de onda completa, es 0.9 de U2F. Si es trifásico nulo, es 1,17 de U2F. Y si es trifásico puente, es 2.34 de U2F. Pero aquí me dice, en algún lugar, que es un puente. A ver, un rectificador trifásico puente. En el planteamiento del problema. Si es trifásico puente, es 2.34. Es fórmula, pero depende del convertidor. Es decir, que este valor depende del convertidor que estemos utilizando. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Okay. Entonces ya procedemos a calcular KC. ED máximo entre UY máximo. ED máximo lo calculé y ED máximo es este voltaje. El voltaje de saturación de los amplificadores de operaciones, 10 volts. 298 entre 10 volts, eso da 29.8. Ya tengo KC. KC es esta ganancia del convertidor. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas? Ok. Vamos a calcular tau C, un medio, el período entre el índice de pulsación. El período es el inverso de la frecuencia. La frecuencia es 60 Hz. 1 entre 60 es 16,6 milisegundos. ¿Estamos? ¿Entiende eso? El período es el inverso de la frecuencia. La frecuencia es 60 Hz. ¿Por qué 60 Hz? La Comisión Federal de Electricidad genera voltaje con 60 Hz, con frecuencia 60 Hz. En Europa es 50. En Argentina es 50. Bien, entonces, ¿estamos claros por qué ese valor de 16,6? ¿Hay dudas? Lo puedo probar con la calculadora. 1 entre 60. 1 entre 60. Continuamos. Índice de pulsación. Aquí me dice en el planteamiento del problema que es un rectificador trifásico puente. Por lo tanto, ¿cuánto vale el índice de pulsación? Trifásico puente. Es un trifásico onda completa. ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto vale? Vimos una tablita también en clase, ¿no? Cuando analizamos los diferentes convertidores. ¿Cuánto vale M, compañero? ¿Opiniones? Cualquiera de ustedes. 6. M vale 6. Por lo tanto, tau C, un medio, 16.6 entre 6, y eso da 1.38, pues pudiéramos comprobarlo. Espero que no haya errores en los cálculos, ¿no? Eso da 1.38 milisegundos. Es decir, que ya tengo definida la función transferencia del convertidor. Sería sustituir, no lo voy a hacer, porque aquí, bueno, sería sustituir KC y tau C, es muy sencillo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí o no? No, todo bien. Okay, gracias. Voy a calcular la RA sigma T, la resistencia total del circuito de armadura. Bueno, esta ecuación la vimos y vimos lo que significa cada parámetro. Bueno, 1.1 para tomar en cuenta la resistencia de los conductores. M es el índice de pulsación. M, ¿cuánto vale M? 6. M vale 6. Y XT es la reactancia del transformador vista por el secundario. ¿Cuánto vale? Vamos acá arriba. Transformador. Impedancia secundaria. Esto es R, 0.3, y X2, vista por el secundario del transformador, es 0.2. Por lo tanto, 0.2 por 6. 0.2 por 6, ¿cuánto da? Bueno, aquí está. 6 por 0.2. Vamos a analizarlo primero y después vemos el resultado. Es 1.2, ¿no? 6 por 0.2 entre 2 pi. Continuamos. RT es la resistencia del transformador. La buscamos acá. 0.13. Es la resistencia del transformador. 0.13. ¿Cuánto vale N? ¿Qué cosa es N? El número de fases del transformador por las cuales circula corriente simultáneamente. Como un trifásico puente, ¿cuánto vale N? Vale 2, ¿no? 2 por RT. RA sigma M.
Resistencia total del circuito de armadura del motor. Me regreso acá y me dicen el motor RA vale 0.8 y me dice que las resistencias de interpolo y de vanados compensadores 0.2 están en serie. Por lo tanto sería 1, 0.2 más 0.8. Bueno, eso es 1. Aquí está planteado 0.2 más 0.8. Resistencia del reactor es el filtro. Voy aquí al filtro. Inicia el motor. Inicia la carga. Resistencia de interpolo 0.2, LA 0.2 y C es la constante de tiempo, transformador, bobina de alisamiento, 10 milihenrios, eso es L, y 0.1. La resistencia de esa bobina de alisamiento es 0.1. Entonces acá en la fórmula aparecería 0.1 más delta UA. Cuando me hablan en el problema, no me dicen cuál es la caída en un tiristor. Siempre que no se tenga ese dato, la sumo como 1. ¿Y quién es K? El número de tiristores por los cuales circula corriente simultáneamente. ¿Qué convertidor estoy usando? Un puente trifásico. En el puente siempre hay 2 tiristores conduciendo simultáneamente. Sería 2 por 1. Y dividido la corriente nominal, hay que buscarla, del motor. La corriente nominal 56 amperes del motor. Sustituyo aquí 56 amperes. Bueno, lo otro sería resolver eso, ¿no? Sería resolver, ya aquí están todos los datos. Si yo interpreto todos estos datos, lo que está en esa ecuación, pues creo que pues sería resolver eso, ¿no? No debe haber problema, ¿no? Solo pudiéramos verificar el resultado, pero bueno, quizás lo podemos hacer después. Entonces, de ahí calculo la resistencia total del sistema convertidor motor. Y da 1.95 ohm. Faltó la unidad, debería haberla puesto, ¿no? ¿Dudas, compañeros? ¿Alguna pregunta? Con el cálculo de esa resistencia. ¿Dudas? Y esta resistencia es la que sustituye. Por favor, ¿me puedes repetir la pregunta? Delta U de A siempre se toma como 1 cuando no se tiene el dato. Cuando no se tiene el dato de caída de voltaje en un tiristor que es delta UA, se toma como 1. Por ejemplo, un tiristor de 10, los tiristores ustedes saben que tienen corrientes nominales por encima de 10.000 amperes, ¿no? Un tiristor de 10.000 amperes, corriente nominal, la caída máxima entre ángulo y cátodo es 1 volt. Sobre todo en potencia. En baja potencia puede ser un poco mayor, por los mismos métodos de construcción, pudiera ser 1.6, 1.8, hasta por encima de 2, en baja potencia. Pero en alta potencia, la caída máxima de un tiristor es 1 volt. No sobrepasa 1 volt nunca. Entonces la puedo asumir como 1 volt, no hay ningún problema, ¿no? Era esa la pregunta, ¿verdad? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Voy a continuar determinando la constante de tiempo eléctrica del motor. Es la inductancia de armadura del motor entre la resistencia. La sigma, porque es la total. En este caso, bueno, leyendo el motor me dice que resistencia de interpolo de compresores 0.2 LA. LA es la inductancia de armadura, 0.05 Henry. Es la inductancia del circuito de armadura. Pero aquí me dicen, en algún lugar, que hay interpolos y de vanados compensadores. Determinen los parámetros de rectificador trifásico controlado a resistencia de interpolo y de vanados compensadores 0.2, LA 0.05 Henry y C es 5.95. Por lo tanto, aquí tengo que considerar la inductancia de armadura, que es 0.05, y la inductancia de interpolo y de vanados compensadores. Y le pusimos como ese valor. Pues bueno, es la inductancia total del circuito de armadura. Aquí tenemos 10 milihenrios. Esta es la inductancia de la bobina de alisamiento. Entonces, para sumarla hay que llevarla toda a henrio o toda a milihenrio. Entonces, aquí esto sería
la inductancia total del sensor, LA, la tengo en hercios y esta la tengo en milihercios. En milihercios, llevarla a hercios, ahí es, pues bueno, correr el punto 3 lugares, ¿no? Aquí la tengo en 10 milihercios, corriendo el punto 3 lugares sería 0.001. 0.001. Correcto. La tengo en hercios. Dividido la inductancia total de armadura, 0.8 más 0.2 es 1. Y eso pues me daría 51 milisegundos. La constante de tiempo eléctrica del motor. ¿Dudas con ese cálculo? Y es lo que tengo acá en el diagrama de bloques, constante de tiempo eléctrico. Ya calculamos RA sigma T, calculamos acá la constante de tiempo eléctrica del motor. Y observen que la constante de tiempo eléctrico es del motor, aquí está, no interviene la RA sigma total que yo calculé acá arriba, de 2.95, y acá estoy sustituyendo 1, porque es solamente el motor. Inductancia de armadura más entre la resistencia de armadura. ¿Dudas hasta aquí? Y eso ya queda definido este diagrama de bloque. RA sigma M ya la tengo, es la suma de las dos, y da un ohm. RA sigma M. C es un dato del problema. Aquí me dicen que el motor tiene una C de 5.95 por segundo radial. ¿Qué falta determinar tau M? ¿Para qué cosa es tau M? La constante de tiempo mecánica. Tau M es la constante de tiempo mecánica. Es la inercia total entre las rigidez, pero no conozco las rigidez. Pero la rigidez es C cuadrado entre RA sigma M. C cuadrado es un dato. RA sigma M lo calculé. Sustituyendo tengo beta, 17.9. Con beta calculo tau M. Falta determinar el par de inercia total en el eje del motor. Me regreso acá arriba. Inercia del motor, 1.2. Inercia de la carga, 0.8. Aquí pudiéramos ver incluido que está referido al eje del motor, para que no haya dudas, pero bueno, ahí se sobreentiende que es un acoplamiento directo carga-máquina. Sería la suma de 1.1 y 0.8. Sumando 1.1, 1.2. 1.2. 1.2 y 0.8. De ahí calculo tau M, la constante de tiempo mecánica. Ya quedan determinados todos los parámetros de este diagrama de bloque. Quedan todos esos parámetros determinados, que sería el objetivo de ese programa. ¿Dudas? ¿Preguntas? 10 milihenrios no sería 0.01 henrios. ¿Cuál? ¿Este de aquí? En la inductancia de la bobina de deslizamiento no sería 0.01. 10 milihenrios sería 10 entre 1000, ¿no? O busca la calculadora. 10 entre 1000. Para llevarlo a las mismas unidades. 10 entre 1000. Entre 1000. Sería 0.01. Sí, ahí hay un error. De 0.01. Para que me diera 0.001 tendría que ser 1 milihenrio. Hay un error de cálculo, ¿no? Si tienes razón. Ahí habría que decir, por ejemplo, o cambiar el dato. Puede poner 10 milihenrios y poner 1 milihenrio, ¿no? Entonces, 1 entre 1000 sí sería 0.001. Sí, tienes razón. Ahí yo lo voy a corregir, pues, después que termine la clase, ¿no? Pero bueno, lo más fácil es corregir el dato, ponerle 1 milihenrio. Si pongo 1 milihenrio, un herrio, perdón, no. Un herrio sí me daría entonces 0.001. Para no modificar tanto, ¿no? Ahí tienes razón, hay que modificar eso. O poner ahí 0.01, ¿no? Me daría otro valor, por supuesto, ¿no? Entonces me daría 15.1 milisegundos, ¿no? Cualquier dato se puede modificar. Perdón. Sí, hay que cambiar. Hay que cambiar uno de los dos.
O lo dejo así, pero entonces aquí corro el punto aquí, ¿no? 0.01. Y me daría aquí otro valor de tau de la constante de tiempo eléctrica, ¿no? Si cualquiera de las dos condiciones se puede hacer, ¿no? Pero sí daría otro resultado, por supuesto, ¿no? Pero bueno, para no hacerlo ahorita, yo lo corrijo terminando la clase y modifico el documento en línea, ¿no? ¿De acuerdo? Y le pongo la unidad de aquí que faltaba de RA sigma total, ¿no? Que es Ohm, por supuesto, ¿no? Si yo hago esa corrección ahorita, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Queda alguna duda, alguna pregunta? Bueno, este problema es similar al anterior. Los parámetros de diseño del convertidor motor, rectificador trifásico puente, totalmente controlado. Voltaje del motor 220, 950 watts y nominal, velocidad nominal. Pues bueno, aquí tengo en las dos unidades, RPM y radianes segundo, pues bueno, sencillamente multipliqué 2 pi 360, 1750 y da 183.4 radianes segundo. RA sigma M lo tengo como un dato, no tengo que calcularlo. LA sigma M también lo tengo como un dato, 135 milisegundos. Pues bueno, aquí sí está bien, corremos 3 lugares. La J sigma, 8.8, 10 a la menos 3 kilogramos metro cuadrado. El convertidor, voltaje, UY máximo y D del tau A. Aquí me dan del tau A como 1.5 volt, por tanto ya aquí lo tengo como un dato. El chum es un sensor de corriente, 10 amperes, voltaje nominal 75 milivolt a 10 amperes. El transformador 220-110 y la conexión delta por secundario. Sí que si está en delta, el voltaje de fase y línea coincide en el secundario. Coincide en el secundario. Este diagrama es el mismo que acabamos de analizar acá, exactamente igual. Y entonces, acá calculamos el de máximo. Bueno, 234, voltaje de fase. ¿Qué pasa? Que en este caso, U2 de fase 110 porque está en delta. ¿Qué hace de máximo? Pues bueno, lo que me da es 234 entre U y máximo es 10, 23.4. La constante de tiempo eléctrico me daría igual. La RA sigma T, pues bueno, hay que sustituir. Aquí sería, pues bueno, la resistencia, la reactancia en secundario del transformador. Deben de dármela. Datos del transformador. RT2 0.05. 0.05. Ahí hay un errorcito, ¿no? Ah, no, esto es RT2. XT2 es 0.002. XT2 es 0.02, 0.02. Y bueno, sustituyendo acá, N vale 2, RT la tengo, la reactora está, y aquí tengo la caída que es 1.5. Sustituyendo se calcula la RA sigma, igual que en el caso anterior, falta también las unidades, que sería ohm. La constante de tiempo eléctricas, RA sigma entre RA sigma son datos del problema, LA sigma y RA sigma del motor. RA sigma es 1276 entre 135. O al revés, ¿no? 0.135 entre 1236. Ahí debe estar en Henry y en ohm para que me den segundo. Me da la constante de tiempo eléctrica. C no lo tengo de datos, pero lo puedo calcular. C, voltaje menos ya RA sigma entre velocidad. Bueno, el voltaje nominal del motor, el motor es 220, es 220. La corriente nominal del motor y nominal 3 amperes. Y nominal es 3 amperes. RA sigma del motor 1276. 1276, aquí está, 1276, entre la velocidad que en radianes por segundo, para que me dé 100 por segundo radianes. Y bueno, ya está la conversión, que sería 1750 por 2 pi 360 y eso me da 183.4. Sustituyo acá 183.4, calculo C. Conociendo C, calculo beta, como C cuadrado entre RA sigma. RA sigma lo calculé 1527
C 0.99 al cuadrado, y bueno, me da el valor de beta. Con beta calculo tau M, J total entre beta, y J es el par de inercia en el eje del motor. Aquí estamos, bueno, hay que buscarlo, ¿no? El par de inercia en el eje del motor. Tengo aquí los datos del motor. J sigma es el par de inercia en el eje del motor, 8.8 por 10 a la menos 3. 8.8 por 10 a la menos 3, 0.0088. Y de ahí obtengo tau M, la constante de tiempo mecánica del motor. Así que aquí, ¿qué es lo que hemos tratado de analizar? Calcular los parámetros que definen el diagrama de bloque del motor. Es decir, que en una próxima clase nosotros vamos a cerrar el lazo, pero no vamos a calcular otros parámetros. Vamos a suponer que ya los calculamos. Ya tenemos ese dato, ¿no? Y ese es el procedimiento para calcularlo, ¿no? Dudas, en forma general de la clase, cualquier ecuación, cualquier diagrama, cualquier concepto, algo que no se entienda, por favor. Correcto. Porque daba n es igual a 2. Déjame ver. No te escuché muy bien. ¿Me puedes repetir o me lo mandas por el chat? ¿Qué cosa es lo que es igual a 2 que no entiendes? Esto que está acá, n o k. No sé. ¿Cuál es la pregunta, no? Ok. Entonces, aquí dice Aldo Ortiz, ¿no? ¿Por qué n igual 2? Perfecto. ¿Por qué n igual 2? Bueno, es igual 2. N es el número de fases por las cuales circula corriente simultáneamente en el transformador. Pero me dicen que esto es un convertidor trifásico puente. En el trifásico puente siempre hay dos fases del transformador circulando corriente simultáneamente. Pudiéramos ver el circuito, donde podemos observar que para que se cierre el circuito siempre hay circulación de corriente por dos fases del transformador, necesariamente. Independientemente de que esté en estrella o esté en delta. Siempre N vale 2 porque es un trifásico puente. Depende del tipo de convertidor. Y siempre hay dos tristores conduciendo simultáneamente. Por lo tanto, también K igual 2. En una clase anterior vimos una tablita de los valores de N y K. Podemos verla y precisar que este caso es un trifásico puente. Por lo tanto, N vale 2 y K vale 2. ¿Se entiende algo? Sí, correcto. Ok. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguna duda? Manuelo Torres tiene alguna pregunta. No hay nada que disculpar, ¿no? Ah, que su nombre no sale ni en la tarea ni en la tarea 3. Ok, voy a checar eso. Quizás, pues no está en la lista oficial, ¿no? Tengo que checar eso. Pues me han dado varias listas. Esta es la última actualización. Voy a checarlo. Déjame ver si puedo hacerlo un momentico. No es muy demorado, ¿no? Entonces, eso se resuelve, eso no tiene problema, ¿no? Sería control electrónico de máquinas eléctricas. ¿Usted es de ICE o es de IE, es decir, ingeniería electrónica o del programa anterior? Bañuelos. Bañuelos Torres Daniel, ¿no? ¿Por qué no estás? Bueno. Aquí no estás.
Así que déjenme checar. No te encuentro, pero no hay problema, ¿no? Manuel Torres, don Daniel. Mira, te voy a mostrar en pantalla las listas que yo recibí, ¿no? Aquí tengo... No, aquí hay un error, perdón. Aquí está Cruz, Mercado, Noriega, Reyes. Aquí está Albino, Alvarado, Gómez, Mercado, Ortiz y Sarmiento. Es decir, que no está en la lista oficial. Yo te voy a anexar en la tarea. Te voy a anexar en la tarea. Al final voy a modificarla, la voy a volver a subir, la tarea 2 y 3, pero sí tenemos que verlo con Cuquita, ¿no? Ahora no hay ningún problema. Yo te anexo a la lista, estás en la plataforma, te puedo evaluar, pero al final del semestre, estamos hablando ya en el mes de mayo, hay que enviar las actas de asistencia, ¿no? Las actas de examen. Y entonces, si no estás en la lista oficial, no aparece reflejado tu calificación. Entonces, sí hace falta precisar con Cuquita por qué no estás en la lista, ¿no? Si te matriculaste, con las tareas no va a haber ningún problema. Con las tareas yo te anexo al final, te evalúo también, no hay ningún problema con la evaluación, pero repito, el problema va a ser al final del semestre. Cuando reporte calificaciones, si no estás en la lista oficial, no puedo reportar tu calificación, no me lo permite el sistema. Entonces sí necesitamos ver eso. En el peor de los casos, yo te guardo la calificación para el semestre que viene, pero tampoco te conviene, porque esa calificación no saldría hasta 6 meses después, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que recomiendo es que te comuniques con Cuquita. Tienes su correo o teléfono de Cuquita, que puedas investigar. ¿Lo tienes? Sí o no. Si no, para enviártelo, ¿no? No lo tiene. Entonces, envíenme aquí por el chat tu cuenta de correo. Tu cuenta de correo para enviarte un correo con el correo de Cuquita para que te comuniques con ella, ¿no? Ok, ya lo tengo ahí. Entonces, quedaría pendiente, decir, yo dentro de un rato, yo corrijo la tarea, las 2 tareas, va a aparecer tu nombre, pero sí tenemos que corregirlo en el sistema. Eso es con Cuquita, ¿no? Para el final, ahora no hay ningún problema, sino para el final del semestre. Ok, dejamos eso pendiente entonces. ¿Alguna pregunta, algún otro comentario? Profe, Sí. René. ¿te podría explicar la tarea 2 así brevemente? Sí, ok. Tarea 2. Sí, me espera un segundo, ¿no? Para buscarla, ¿no? Tarea 2. La tarea 2. Vamos a presentarla. ¿Se ve en pantalla? Sí. ¿El nombre suyo cuál es? ¿Su nombre? René. René, ¿no estás aquí? ¿El apellido? Reyes Inri. ¿El apellido cuál es? Noriega. ¿No estás en la lista? Sí. Sí. ¿Por qué no te veo? Ah, sí, sí. Noriega Hernández René. No, ok, Noriega Hernández René. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta tarea? Esta tarea es un tema de investigación. Yo voy a utilizar, bueno, tengo que conectarme a internet, voy a buscar artículos, publicaciones relacionados con el tema. En el caso suyo sería sistemas de control con una ley de mando, voltaje, frecuencia constante. Eso se refiere a variadores de velocidad, variadores de frecuencia de máquinas de inducción trifásica, jaula de ardilla.
Ese sería su tema. Yo voy a buscar qué existe publicado en Internet fundamentalmente en los últimos 5 años. ¿Qué existe publicado en artículos, en revistas, en bueno, cualquier documento que aparezca en Internet? Voy a buscar esa información. Tengo que anotar esa información, ¿sí? La página web donde está ese artículo publicado, quién lo publicó y demás. Esa es la bibliografía mía. Y entonces yo voy a hacer un análisis. Bueno, ¿qué trata el tema? ¿Qué trata el tema? ¿Qué es lo que se ha publicado en los últimos años y hacia dónde va dirigida la investigación en el momento actual? Y voy a hacer un resumen de esos artículos. Ese sería el objetivo de esa tarea. En el caso suyo, con ese tema, ¿no? Otro compañero tendría otro tema. ¿No? Esa sería la forma que vamos a hacer. Y aquí lo dice, ¿no? Hacer un análisis crítico de la bibliografía consultada. Y bueno, en base a lo que yo analicé, yo hice ese análisis crítico y yo puedo proponer algo al final, ¿no? Si yo propongo que se utilice o se implemente un sistema de control con tales características, ¿no? Ese sería el tema de esa tarea 2. Es un tema que no hemos analizado en clase. ¿Por qué lo puse de esta forma? Porque pues vamos a tener unas vacaciones de 15 días, ¿no? Aprovechar el tiempo y poder hacer esa búsqueda y no se me complique al final. De hecho, pues desplacé las tareas, ¿no? Desplacé las tareas con respecto a la fecha de entrega. Digamos, la tarea 2 la dejamos para el 15 de abril. Y una tarea 3, que está asociada con los cálculos que estamos haciendo actualmente, la dejamos para el 6 de mayo, así que para que no estén cargados, ¿no? Serían las 3 evaluaciones de la asignatura. El promedio de esas 3 evaluaciones les da la calificación final. ¿Se entiende, compañeros? ¿Alguna duda con respecto a